Hola amigos, ¿cómo están? Hacía tiempo que no me encontraba con ustedes. Me pidieron algunos amigos filósofos, algunos políticos nuevos, que hiciera una pequeña charla sobre la situación del país, la crisis actual. A mí me gusta comparar la palabra crisis con análisis, porque crítica es sinónimo de análisis, no es sinónimo de la señora que critica al vecino, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en Chile? En Chile vivimos una situación que se llama de anomia. Anomia significa sin, nomia, norma. No es que no haya normas, sobran las normas. Yo creo que si uno analiza la Constitución, usted va a ver que la Constitución tiene una serie de normas que le garantizan una serie de derechos al medio ambiente, a la vida, a la salud, a la educación, etc. Lo que pasa es que la gente no cree en la posibilidad de que esas normas sean efectivas. Es decir, la gente dice, es posible que haya normas, pero esas normas no me representan. Por lo tanto, hay una especie de divorcio entre lo simbólico, que sería la norma, y lo real. Hay que hablar de esto porque una de las grandes ilusiones que mucha gente tiene y esperanza es la posibilidad de una reforma constitucional o de la constitución de una asamblea constituyente que sea capaz, como poder originario, de cambiar la Constitución en los aspectos más centrales que a la gente le molesta que no estén incluidos. Ahora, cuando uno observa las manifestaciones, se da cuenta de que hay muchas peticiones, muchas pretensiones. Uno ve que por un lado están los profesores, están los estudiantes, por otro lado están los médicos, están las personas que tienen sexo distinto a la normalidad, como dicen, están aquellos que quieren la igualdad de género, están las feministas, etc. Hay una especie de, si uno analiza, como decía Félix Guattari, una cartografía del deseo, se da cuenta que hay muchos deseos que quieren ser materializados. El problema está en que en estos momentos la institucionalidad, el gobierno, la clase política, yo diría que los estamentos jurídicos, los tribunales, las cortes, las fiscalías, ellos tienen un problema de cómo enfrentar esta situación para poder resolverla. Creo que no la pueden resolver todavía porque en estos momentos nosotros vivimos en lo que se llama una sociedad líquida. Este es un concepto de Bauman, filósofo, sociólogo, que falleció en enero de este año, que dice que a diferencia de la sociedad del siglo XX, que era la sociedad que Michel Foucault llamó disciplinaria, rocosa, anclada, donde todo el mundo tenía su trabajo asegurado, las personas los amigos que uno conocía eran los hijos de personas que habían sido funcionarias de algún liceo, funcionarias de algún colegio, o habían sido hijas de algún político, etc. Esa sociedad en el siglo XXI se ha ido evaporizando. Es decir, hoy día ya nadie tiene la esperanza de jubilarse, a menos que sea militar o funcionario de carabineros, o sea un funcionario del Poder Judicial, o sea una persona que ha trabajado en la burocracia estatal por algún tiempo. Esos tienen más asegurada la posibilidad de jubilar. Pero hoy día las personas que trabajan, la mayoría son emprendedores, por una parte, o son personas que tienen trabajos bastante inestables. Yo no me imagino que una persona que trabaje, no sé, pues en una empresa telefónica, que venda celulares o que venda seguros, vaya a trabajar para jubilarse en 20 años más. Es difícil porque la mayoría de los trabajos son bastante precarios. Si uno analiza lo que está pasando con los funcionarios que trabajaban en un banco, por ejemplo, que a uno lo atendían, las cajeras, por ejemplo, uno ya no las ve. Y cuando uno pregunta, ¿y qué pasó con fulana de tal? No, la despidieron, exceso de personal, por ejemplo. Entonces, esta sociedad líquida ya no garantiza el trabajo en forma segura. La sociedad líquida, por otra parte, tampoco garantiza las relaciones amorosas. Por ejemplo, es muy difícil ver a una persona de la generación millennial, que llaman, o de una generación que nació en los años 70, que sean personas de 30 y tantos años o 40 años,
que deseen casarse, constituir una familia, darle una educación a sus hijos, etcétera, eso ya no lo ve porque no hay seguridad. En la sociedad disciplinaria del siglo pasado había una suerte de anclaje de la gente, había una posibilidad de que las personas tuvieran cierta seguridad. Hoy día esa seguridad se ha ido perdiendo y cada día se va a ir perdiendo mucho más porque los trabajos son inseguros, las empresas, la mayoría son transnacionales que tienen el poder y ellas pueden disponer, por supuesto, de los despidos de las personas. Entonces, ese deber ser, como dicen los juristas, usted debe hacer esto, debe casarse, debe divorciarse, o debe cumplir con su trabajo, o debe producir, o debe pagar sus cuentas en los bancos, o las cuentas de sus hijos en las universidades privadas, etc. Ese deber ser que inventó el filósofo Immanuel Kant, ese deber ser ya no se puede cumplir. La gente, más que deber ser, lo que hace es poder hacer. La gente hace lo que puede, no lo que debe hacer. Por eso que no paga las cuentas, porque no tiene plata, porque lo despidieron del trabajo, etc. Vuelvo a la concepción de la sociedad líquida. Esta es una sociedad que se ha ido evaporando, por eso se llama líquida. Se va evaporando como las nubes. Entonces, esto nos lleva a un fenómeno central de la protesta. Lo que está en el fondo es la corrupción. Yo creo que ha sido generada por esta sociedad líquida. Voy a referirme a la corrupción transversal, por supuesto, de la izquierda. La corrupción de la izquierda, en términos muy sencillos, se produjo y se ha producido tanto en el gobierno de la Michelle Bachelet, que dicen que están los más altos niveles de corrupción, como en el gobierno del señor Elwin, del señor Frey, hijo. Se produjo porque una serie de personas que participaron en la administración del Estado pasaron mucha hambre en la época de la dictadura. Entonces, cuando vino la democracia, restringida por supuesto, vino el cuoteo, la repartija del botín del Estado, y estas personas que se habían muerto de hambre durante 17 años en la tiranía, tuvieron que, al ver la primera posibilidad de apropiarse de algún dinero, lo hicieron. Cobraron comisiones, hacían mal los trabajos, pusieron a la gente más ignorante en algunos cargos, por ejemplo en las capacitaciones, yo eso lo viví, había gente que estaba apropiándose de algunas universidades y eran los encargados de enseñar a la gente, de capacitarla, y ponían a la persona no a la más indicada, porque venían con tanta hambre, tuvieron que hacer esos actos. Entonces eso los llevó a ser potenciales víctimas y victimarias de la corrupción. Y en cuanto al otro sector político, que es la derecha, también se fue corrompiendo, porque la derecha actual no tiene nada que ver con la derecha tradicional. Es decir, la burguesía del siglo XX que teníamos en Chile era una burguesía bastante culta. Era persona que viajaba a París a ver los grandes museos, se interesaba por las bibliotecas, se interesaba por la gran música. Hoy día es muy difícil que encuentre a un dirigente político de derecha estudiando filosofía, por ejemplo, o yendo a viajar a países donde hay cultura. La mayoría se van a los paquetes turísticos más de la actualidad, irán a Disneylandia, algunos se irán a, no sé, les llamará la atención conocer Estados Unidos y van a de compras, porque lo que caracteriza la clase política en general es el consumismo. Usted no va a ver a un dirigente de derecha yendo a participar en algún seminario sobre sociología o psicoanálisis en Europa. La izquierda tampoco lo va a hacer. Entonces, eso ha ido generando un caldo de cultivo que predispone a la corrupción. Por supuesto que esto ha abarcado también, además de la clase política, a algunos sectores militares. Tengo entendido que hay algunos juicios donde algunos generales del ejército han estado metidos en algunos casos de corrupción. Los llamados salvadores o guardadores de la patria se han visto involucrados en casos de corrupción. Eso está viendo los tribunales. Hay generales de carabineros que también han estado metidos. Entonces, cuando estas personas, en el caso de los militares, de los carabineros, salen a intentar un cierto control social de las protestas, la gente los mira y dice, oye, pero estos son los mismos que están en instituciones donde ha habido corrupción. ¿Qué nos vienen a tratar de asustar con sus uniformes y con sus armas, ya dispararnos, ya meternos
presos o a detenernos preventivamente o a enviar papeles nuestros a la fiscalía para que nos enjuicien, si ellos también están metidos en toda esta problemática? Ellos no son parte de la solución. Ahí tenemos otro problema. Dicho esto, la gran pregunta es, a nivel de la reforma constitucional, ¿cuál es el pacto social que vamos a tener que arreglar, redefinir? No lo sabemos todavía. Hay algunas cuestiones centrales que son consecuencias de la corrupción. Por ejemplo, el problema del agua. Que el agua sea privada, único país en el mundo, eso es un acto de corrupción porque la ciudadanía no fue consultada. Esto fue una decisión que tomaron los llamados representantes. Y ahí tenemos un problema grave, porque nadie puede representar a otro por una razón muy sencilla, porque el ser humano es conflictivo por naturaleza. Si el ser humano es conflictivo por naturaleza, mal podía representar a otras personas. Entonces, quienes han firmado estos contratos por medio de los cuales se entregan los recursos naturales y se entregan el agua en representación de la gran mayoría de chilenos, comete un acto inmoral y antiético. Ese es un problema que a la gente le interesa. En resumidas cuentas, tenemos una derecha no productiva y tenemos una izquierda no productiva. Tanto la izquierda como la derecha, que se han apropiado del Estado, forman parte de lo que se llaman los miembros de la economía especulativa. La izquierda, con el reparto de comisiones que les han dado por hacerle algún favor a algún empresario, cobra esa comisión, pero no para producir, la cobra para especular o para su beneficio propio. Y la nueva derecha, la nueva burguesía capitalista, también hace lo mismo. No es para instalar una empresa que garantice el desarrollo industrial de nuestro país. Eso usted no lo va a ver. Entonces tenemos una burguesía capitalista especulativa que se dedica a disfrutar de cosas que a la mayoría no le interesan. Entonces, en el fondo, cuando usted ve toda esta diversidad de malestar en la cultura que tiene la sociedad chilena, se va a dar cuenta que en el fondo la necesidad de protestar es como un ejercicio terapéutico necesario. La gente sale a cantar el derecho de vivir en paz, por ejemplo, porque la gente no siente paz. Y no siente paz porque la clase política no tiene nada que ver con lo que desea el conjunto de la sociedad, la mayoría. Por lo tanto, hay un conflicto entre lo simbólico, que es la institucionalidad, la llamada élite política, y lo real, que es la sociedad. Ahora bien, otro elemento que ha influido y que no se ha planteado como una necesidad en la reforma constitucional es que no puede continuarse con el monopolio de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están construyendo realidades y lo hacen porque un grupo oligárquico que controla estos medios no tiene ningún freno constitucional para que no sigan ejerciendo ese monopolio. Hay una especie de totalitarismo en los medios de comunicación. Como decía Max Weber, sociólogo alemán, el conflicto es necesario. Los falsos consensos, que es a los cuales se le ha tenido acostumbrada a la sociedad chilena y la han tenido amordazada, sin manifestarse, solamente manifestándose en términos formales a través del voto, en este momento ha despertado a través del conflicto. Y por eso usted ve que este país, en muchas partes, se va incendiando, en otros lados tenemos víctimas que han quedado ciegas por los perdigones, etc. Porque se trata de no escuchar el sentido del conflicto. Y cuando hablo de conflicto, no estoy hablando de la gente tirando piedra o quemando buses o dañando el metro, etc. El conflicto lo hablo como una necesidad frente al falso consenso, porque el conflicto resuelve un problema central acá, la salud mental. Es lo que la gente necesita resolver. Por eso que en estos tiempos hasta el Colegio de Psicólogos convocó una manifestación donde participan psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas para ver el tema de la paz social junto a la salud mental. De manera que no al falso consenso es una consigna que hay que levantar, porque el falso consenso lleva a la enfermedad mental, no garantiza la salud mental. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Marco de los Ríos Moller, soy victimólogo, experto en análisis
y espero que les haya gustado esta pequeña charla. Los invito a suscribirse si les interesa. Muchas gracias y hasta una próxima.